Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando se encuentra Jesús, el alma descubre el horizonte, se proyecta tan grande que despierta en ti. Cuando vuelves a sentir que lazos y redes se han tendido ante ti y el horizonte se aleja. Dejas que el río te lleve, nunca saldrás de él. Si no cimentas tu esperanza, si no comprendes tu causa, será trágico tu fin, como muchas casas en la arena, semillas junto al camino, solo habrás tenido un buen principio y un trágico fin. Un buen principio. Bienvenido nuevamente al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y versículo 16, donde dice: Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un cristiano es, ante todo, humilde. Pablo se dirigió a los que se consideraban mejores que los demás, ya que fuese porque tuviesen riquezas, o tal vez poder, o porque eran más talentosos, o fueran más educados, o por cualquier cantidad de motivos. Podríamos incluso aplicar el texto a quienes se sienten superiores a otros miembros de la Iglesia, quizás por llevar más tiempo, por poseer mayor conocimiento de la Biblia, por estar incluso más activos en la obra de la Iglesia, por vivir unas vidas más devotas, y así podríamos enumerar un sinfín de cosas. ¿Cuál debe ser la actitud? Pablo comenzó como sigue: unánimes entre vosotros.
En otra parte de la Biblia, el reto a ser unánimes se refiere a estar unidos en lo que creemos y en lo que enseñamos. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el presente texto parece significar: trate con todo el mundo por igual, no tenga favoritismo. La Biblia de Jerusalén dice: trate a cada quien con la misma amabilidad. Y la Biblia textual dice: teniendo el mismo sentir los unos con los otros. Por eso nos dice, versículo 16 nos sigue diciendo: no altivos, sino asociaos con los humildes. La discriminación existía en los tiempos de Pablo, del mismo modo que existe también en la actualidad en los días de hoy. Sin embargo, Santiago capítulo 2 y los versículos del 1 al 9, Santiago ilustró cómo un hombre rico y uno pobre podría ser tratado de forma diferente en una asamblea de iglesia. Lo podemos leer esto tranquilamente y ver cómo el hombre muchas veces se deja llevar por la vista, por los ricos, por los que tienen más conocimiento, quizás más poder. Se cuenta el relato acerca de un hombre pobre, de ropas sucias y andrajosas, que asistió al servicio de adoración de una iglesia adinerada. Tomó el asiento al lado de una mujer cuyo vestido y joyas y perfume eran todo opulencia y todo olor. La mujer se apartó tan lejos como pudo de este visitante, que no conocía, pero cuando pasó el ujier se le acercó y ella le preguntó en voz alta: ¿hueles lo que yo huelo? El ujier olfateó al aire y dijo: sí, creo que el hedor del engreimiento es lo que estoy oliendo. El cristianismo es el gran nivelador de clases. Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo no reconoce distinciones de clases, ni sistema, ni de castas, ni tampoco de color de raza. Sin embargo, parece que es muy probable que la mayoría de las congregaciones de entonces tuvieran un alto porcentaje de miembros pobres, como nos dice Primera de Corintios 1, 26 al 28, donde dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Además, la cosa se complica aún mucho más, ya que había, por ejemplo, esclavos y amos que se habían convertido al cristianismo, y ocurría algo, que estos debían de sentarse al mismo lado, en el mismo lugar. Por eso nos dice Efesios 6:5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Podemos imaginarnos la agitación emocional que debía de haber en el corazón, por ejemplo, de ambos individuos que pudieran experimentar la primera vez que el amo y el esclavo se sentaban en un mismo lugar, en un mismo sitio, el uno al lado del otro en una asamblea de adoración, y participar juntos, por ejemplo, en la cena del Señor. Que Dios nos ayude a actuar como cristianos, para que todas las personas podamos ser de bendición.
En casi toda la congregación hay al menos una persona que se siente fuera de lugar, o que tal vez sea muy tímida. Un cristiano debe de buscar a tales personas, compartir con ellas y ayudarles, expresándole, por ejemplo, aceptación y también amor de parte del Señor. Hay quienes piensan, por ejemplo, por otro lado, que ser humilde se refiere a cosas humildes y no a personas humildes. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice lo siguiente, nota al pie de la página, dice, o dispuesto a hacer tareas de poca importancia. Haya sido lo anterior o no, lo que Pablo quiere decir es una verdad que merece consideración. Nunca debemos de creernos que somos demasiados buenos, porque bueno no hay ni aún uno. Y no debemos de pensar esto para dedicarnos a tareas de poca importancia. Jesús hizo la obra de un esclavo cuando lavó los pies de sus discípulos, como nos dice en Juan capítulo 13, versículos 5 al 17. También vemos que Pablo a menudo trabajó con sus propias manos para el sostenimiento suyo, como nos dice 1 Corintios 4:12 y Hechos 18:3. Dada la necesidad, el cristiano debe de estar dispuesto a hacer el trabajo que sea necesario. Por ejemplo, barrer, limpiar, descargar, ayudar en una ONG, en comedores sociales, arreglar cualquier cosa que sepa hacerlo. Y cuando digo cristiano incluso estoy hablando de pastores, de líderes, de obreros y también de personas que están dispuestas para hacerlo. Alrededor de todo el mundo hay muchos varones que ejercen ese llamado. Por ejemplo, hay pastores que trabajan en el trabajo secular para mantenimiento de su casa, de su hogar, durante la semana. Pero también vemos que ellos pueden compartir la palabra de Dios y pueden hacerlo muchos durante la semana, incluyendo el domingo también. Vemos ahí una carga que tienen muchos. Por tanto, hemos de ser humildes y hemos de ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a hacer en la casa del Señor lo que haga falta. Porque recuerda, no estamos trabajando para ningún hombre, para ninguna mujer. Todo cuanto hacemos lo hacemos para el Señor y para gloria de Dios Padre. Pablo concluyó el versículo 16 con la siguiente exhortación: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La frase tiene un significado muy preciso, equivalente a no os habituáis a consideraros sabios o inteligentes en vuestra propia imaginación. Posiblemente el apóstol tenía en mente el pensamiento de Salomón, como nos dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Y esto viene muy bien porque podemos habituarnos a creernos a nosotros mismos de que somos más sabios o que sabemos hacer las cosas mejor que otro. Incluso, te recuerdo algo, todos fallamos, incluso aquellas personas que se consideran muy perfectas en un trabajo que quizás llevan muchos años, en un oficio o un trabajo, o sea el que sea, fallan a diario y lo hacen muy a menudo. ¿Conoces a alguien que actúa como si lo supiera todo? Cual sea el tema, él procura siempre convencer a los demás de que es toda una autoridad en la materia. No importa de lo que se esté hablando. Puede estar hablando de fútbol, de baloncesto, puede estar hablando de cualquier otra cosa, como pueden ser, por ejemplo, atletismo, pueden ser natación, lo que tú quieras. Cualquier noticia que salga, que surja, todo lo sabe, todo lo comenta y es una máxima autoridad. Hay personas que son así. Sin embargo, no fue el propósito de Pablo que señaláramos a los demás, sino que nos examinemos a nosotros mismos. Muchas veces cuando se está predicando la palabra de Dios, tratamos quizás de decir esto es para fulano, para fulana, para aquel hermano, para aquella hermana, pero rara vez no lo aplicamos para nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces Dios, la mayoría de las veces, cuando hay una enseñanza o hay una predicación o un sermón, está hablando a toda la iglesia, no a uno concretamente.
ya sea que hablamos de sabiduría en el sentido bíblico o de sabiduría en el sentido común, los que son verdaderamente sabios están conscientes de que hay mucho que no saben y mucho que no entienden. Situado en un púlpito, llenando de puntualizaciones técnicas, puede haber personas que hagan esto, en vez de aclarar y exponer sencillamente la palabra de Dios, para que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda asimilarlo y así pueda ser bendecido. Por ello, muchas veces quieren asombrar con sus palabras bien dichas, nunca se equivocan, nunca hay una alteración, nunca hay una pronunciación mal dicha, todo lo dicen bien. Sin embargo, nosotros, si vamos a la palabra de Dios, vemos por ejemplo que Pedro no era así, ni mucho menos. Vemos que Pablo tampoco era así, pero era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que se escondía para que el Señor Jesucristo fuese la que las personas viesen y no a Él. Por tanto, vemos que hay muchos que ellos quieren asombrar con su apariencia, pero en cambio carecen de toda humildad. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Continúo con Romanos 12:17, donde dice: no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Uno de los instintos básicos es el instinto de conservación. Eso lo tenemos todos Todos, cuando vemos que la cosa se pone fea, que puede peligrar nuestra vida o que podemos salir dañados, el instinto de conservación lo tenemos ahí. Cuando alguien nos maltrata, queremos devolver el golpe, queremos que el otro pague con creces el daño que nos causó, si puede ser más aún que el que no ha causado. Por ejemplo, un niño diría: pero él me pegó primero, como si esto fuese el argumento de justificación para golpear a aquel que empezó a golpearle. Muchos cristianos aún no superan tal mentalidad de esto y se ven impulsados muchas veces a contestar, a decir palabras, y no solamente palabras sino algo más. En el versículo 2 Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. Qué difícil es no conformarse al dictado del mundo. ¿Cuál es el dictado del mundo? Pagar mal por mal. Recuerda las asombrosas palabras que dijo Jesús sobre este tema. En Mateo 5, 38 al 41. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora bien, ¿existen excepciones al mandamiento de Pablo? Él dijo: no pagáis a nadie mal por mal. En el texto la frase a nadie se encuentra al principio de la oración, con el fin de recalcar: hay que reconocer que prueba es más difícil que la anterior, del versículo 16, para la mayoría de nosotros. Por tanto, vemos aquí, como te he dicho, que dice a nadie. Sigue diciendo el versículo 17: procurad lo bueno delante de los hombres, de todos. Lo bueno es traducido de una forma de kalos en griego, que denota lo que es intrínsecamente bueno. En este versículo se refiere a lo que es éticamente bueno, correcto, noble y honorable. Cual sea el comportamiento de los demás, un cristiano ha de ser un buen ejemplo, y no debemos de dejarnos llevar por la corriente de este mundo, que la corriente de este mundo se deja llevar por lo malo, porque siempre dice: aquel es peor, pues yo sigo haciendo lo malo. Pero en cambio, cuando ve una persona que es buena, en el sentido de que hace lo bueno, que no perjudica a nadie, vemos que nadie lo imita, sino todo lo contrario, lo menosprecian porque dicen: es un humilde o es alguien que no tiene conocimiento, lo trata así en el mundo. Pero nosotros no debemos de dejarnos llevar por el mundo. Segunda de Corintios 8:21 dice Pablo: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Y cuántas veces vemos en los trabajos, cuando está el encargado o el jefe, que están todos los trabajadores están trabajando, pero cuando estos tienen que ausentarse
sentarse, vemos que la cosa ya no va igual que cuando estaban. Muchos se paran, otros se van a darse una vuelta y otros empiezan a hablar. Sin embargo, nosotros hemos de trabajar siempre porque siempre nuestro Señor nos está viendo. Ahora bien, existen también situaciones en las que un cristiano debe decir, no importa lo que la gente piense. Por ejemplo, cuando es criticado por su fe y sus convicciones morales. No obstante, un cristiano por lo general ha de procurar vivir por encima de los reproches antibíblicos que puedan hacernos. Por tanto, hemos de procurar que nuestro comportamiento en público esté por encima de la crítica. Porque te recuerdo algo, el mundo nos está examinando día tras día, aunque parezca que no hacen caso, están esperando la menor oportunidad para la crítica. Continúo con Romanos 12:18, donde dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. De seguro alguien protestará diciendo, tal cosa es imposible. Esto de estar en paz con todos, esto no puede ser. Pablo anticipó esta objeción cuando dijo, si es posible. A veces, vivir en paz es imposible. ¿Imposible por qué? Pues debido a que el precio de ella sería hacer concesiones en cuanto a la verdad, en cuanto a la moral y en cuanto a la integridad de un cristiano, de una cristiana. Y este es un precio demasiado alto a pagar. En otros momentos la paz es imposible, porque hagamos lo que hagamos, el otro estará empeñado en contra de la reconciliación. Es decir, le digamos lo que le digamos, o tratemos de consolarlo o de cualquier cosa, no vamos a conseguir absolutamente nada. Por tanto, lo anterior nos lleva a la segunda salvedad que Pablo hizo. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros. Uno no puede controlar lo que el otro hace, ni cómo va a reaccionar, ni mucho menos. Sin embargo, sea el receptivo o no, uno debe de hacer todo lo posible para fomentar la paz. ¿Y cuántas veces vemos discusiones en el trabajo, en la calle y en cualquier otro lugar? ¿Y cuántas veces a lo mejor estamos nosotros en ese trabajo? O quizás con unos amigos y vemos que enseguida empiezan a engrescarse, empiezan las peleas. Pues ahí están los verdaderos hijos de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es preciso que recalque que Pablo no presentó las dos salvedades, a saber, si es posible o en cuanto dependa de vosotros, para brindarnos excusas, para no hacer todo lo que podemos para hacer realidad la paz. Pablo no dijo, si tienes un mal temperamento y no lo puedes evitar, no hay problema. No dijo eso, ni mucho menos. Porque muchas veces las personas decimos, solemos decir, es que yo tengo un pronto, es que yo tengo un temperamento que en cuanto me dicen una cosa, incluso sea del Señor, es que ya pierdo los nervios, pierdo ya todo. Pues la palabra de Dios nos enseña a nosotros que hemos de tener, de hecho lo tenemos, así lo dice la palabra, control de nosotros mismos. El mundo no lo tiene, pero nosotros sí que lo tenemos porque mayor es el que está con nosotros. Si pones un poco de tu parte, eso es todo lo que Dios espera de nosotros, que pongamos un poquito, el resto lo pondrá Él. Antes no estaba retando a hacer todo lo que está a nuestro alcance, para, dice la palabra de Dios, estar en paz con todos los hombres. Alguno pensará, pero si no pago mal por mal, mis enemigos se aprovecharán de mí, porque me van a considerar un tonto o un inútil, que no reacciono. Bueno, tal vez sí. Otro quizás podría protestar diciendo, aunque me abstenga de pagar mal por mal, mis enemigos siempre me van a odiar y siempre me van a poner trampas. Lo anterior es una posibilidad. Sin embargo, tal odio es problema de ellos. Pablo dijo que hemos de hacer lo posible para hacer realidad la paz. Recuerda, los que tienen el odio son ellos, no nosotros, porque nosotros ya estamos en paz con quien debemos de estar, es decir, con Dios, por medio de Cristo Jesús. Se cuenta la historia acerca de un hombre compasivo que trataba de liberar a un animal salvaje en una trampa que había caído. Cuando se ocupaba de ello, el animal gruñía y trataba de arañarle y de morderle y hacerle todo el mal que pudiera. Una persona que pasaba por allí le preguntó, ¿por qué se molesta, hombre, en ayudar a ese animal? Le haría daño si pudiera, ¿no se da cuenta? Pero el hombre respondió, es su naturaleza, gruñir, arañar, morder. La mía es ayudar, porque he de cambiar mi naturaleza tal solo
porque él no puede cambiar la suya. ¿Cómo puedo amar al que es difícil de amar? Haz todo lo posible para estar en paz con él y así podrás amarle. Continúo con Romanos 12:19, donde dice: no vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por primera vez desde Romanos 1:7, Pablo se dirigió a sus lectores con la expresión amados, es decir, agapetos, de la familia de la palabra ágape. ¿Por qué usó el término aquí? ¿Por qué lo usa en este versículo? ¿Por qué lo está diciendo? Puede que se estaba recalcando que su análisis todavía se centraba en el amor ágape, sin fingimiento, como dice el versículo 9. Tal vez se compadeció de los hermanos cuando consideró cuán difícil sería para ellos cumplir sus mandamientos. Si alguna vez hubo un mandamiento bíblico que directamente se opusiera a la opinión popular, aquí lo tenemos. Cuando dice: nunca se vengue a sí mismo. Vivimos en tiempos en que la venganza personal es estimulada e incluso fomentada. De hecho, muchos padres llevan a sus hijos y lo llevan para que aprendan, por ejemplo, judo y defensa personal, para que nadie los maltrate, para que sepan defenderse. La venganza es la trama de muchos libros, también películas y programas de televisión. Es la cocaína de los automóviles, afiches y camisetas. Leemos y podemos leer muchas veces que se pone y dice: yo no me enojo, yo me desquito. A veces se intenta disfrazar la venganza llamándole justicia personal, pero en sí es una venganza que se está haciendo. Algunos incluso tratan de justificar su venganza haciendo más uso del edicto del Antiguo Testamento, que dice en Levíticos 24:20: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal sea hará él. Este versículo, aunque muchas veces las personas inconversas, es decir, las personas del mundo que no entienden de la Biblia, pero este versículo bien que lo sabe, y bien que lo aplican, esto de ojo por ojo y diente por diente. Fíjate que no se preocupan de otra cosa, pero de esto sí que se preocupan en cuanto a la venganza. Por más que los hombres traten de disfrazarla y de hacerla, más estables siguen siendo devolver mal por mal. Sigue siendo venganza. Y Pablo sigue diciendo: no os venguéis. Hace mucho tiempo, Francis Bacon, que vivió de los años 1561 al año 1626, escribió: al tomar venganza un hombre, no se hace más que igual a su enemigo, pero al superarla se hace superior a él. Darle Hammond señaló que perdemos el doble cuando tomamos represalias. En primer lugar, perdemos lo que fuera que perdimos cuando se nos maltrató. En segundo lugar, y más serio, perderemos espiritualmente cuando desobedecemos los mandamientos de Dios. Otro podría objetar diciendo: si no me defiendo, la gente pensará que soy débil. Puede que sea así. Sin embargo, considera lo siguiente: cuando tienen los medios para vengarse muchas veces las personas, se requiere de más fuerza personal para no hacerlo que para hacerlo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, fue insultado por los espectadores que había allí, por la gente que pasaba, pero el Señor Jesús dijo en Mateo 27:40, le decían ellos, los que pasaban, los que estaban por allí: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él pudo haber bajado de la cruz. Tenía el poder para hacerlo, para hacer callar a esa gente y a su enemigo. Sin embargo, mostró su poder a no tomar represalias. Ahora bien, ¿significa lo anterior que el mal debe quedar impune? En absoluto. Significa simplemente que ni tú ni yo hemos de ser los vigilantes que impongan el castigo. ¿Cómo entonces será castigado el mal? Pues mira lo que sigue diciendo el versículo 19. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira, es decir, orgue de Dios.
El texto griego no tiene la frase ira. Sin embargo, el resto del versículo deja claro que Pablo se refería a la ira de Dios. Versículo 19 dice: porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia de Jerusalén dice: la venganza es responsabilidad mía, yo pagaré. Y Pablo hizo dos contrastes en el versículo 17, cuando dijo: no pagáis a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque pagar es la responsabilidad de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Versículo 19 que acabo de leer. Hay una ilustración y es la siguiente. En un país sudamericano, un hombre sorprendió a dos ladrones robando madera en sus tierras. Él los confrontó y le ordenó retirarse. Cuando se iban, ellos juraron venganza. Más adelante, mataron al hombre y a su hijo mayor. Los dos hombres fueron detenidos por la policía. Los policías llevaron al hijo menor a los dos hombres y le dijeron: aquí tienes un arma. Nos haremos a un lado para que hagas lo que tienes que hacer y lo que quieras. El joven le devolvió el arma y dijo: no, esto le corresponde a Dios. A un joven predicador también le dijo otro predicador maduro: nunca te veas envuelto en represalias y vaya a estropear algo que Dios sabe mejor cómo hacerlo. Dios lo sabe todo, pero nosotros no. Dios lo ve todo, pero nosotros no. Dios tiene el poder, pero nosotros no. Cuando tratamos de imponerles castigo a nuestros enemigos, nuestros pensamientos pervertidos por el pecado y nublados por la pasión nos pueden llevar a cosas desastrosas. Nuestro conocimiento parcial y nuestra incapacidad para reconocer los corazones nos impiden muchas veces hacer aquello que es correcto y que Dios manda en su palabra. Voy concluyendo ya con esto. Una parte del castigo se presenta como consecuencia natural del pecado. Algunos reciben en sí mismo la retribución debido a su extravío. Por ejemplo, la persona que es una drogadicta, la persona que es alcohólica o la persona que tiene vicios. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estas pueden ser las consecuencias de cómo habla Romanos 1:18 al 32. Los que detienen la verdad de Dios, diciendo por ejemplo que todo cuanto hay en la tierra y hay en el cielo es fruto de la evolución, que están ahí por casualidad. Están reteniendo la verdad de parte de Dios. Por otro lado vemos también los humanistas, que aman más a la tierra y al hombre y a la naturaleza que al Creador. Y por otro lado vemos también los ateos. Otros, sin embargo, son los religiosos, aquellos que adoran a todo menos a su Creador, y llegan al punto ya de adorar y hacerse imágenes de animales, también de personas, para así adorarlas. Y vemos por otra parte, porque hay tres clases aquí en estos versículos del 18 al 32, como te he dicho, los que retienen la verdad, aquellos que son religiosos, y los otros son los que practican la sodomía. Cuando está diciendo aquí la palabra de Dios, que Dios los entregó, es decir, que Dios retiró su protección de ellos. Escucha bien, Dios es amor. Dios no quiere el mal absolutamente para nadie. Pero el hombre y la mujer, cuando decide por su propia voluntad, sin que nadie lo coaccione ni nadie le obligue, sino que deliberadamente decide: yo no quiero tener en cuenta a Dios, y todo lo que hace va en contra de la voluntad de Dios, pues Dios retira su protección. Mi amigo y mi amiga, hay una evidencia bien clara, y es que si Jesucristo vino a la tierra para morir por tus delitos y pecados, es porque Dios te ama. No vino por casualidad. No vino porque lo estemos haciendo año tras año, estemos celebrando la Navidad, ni nada de esto. Hay un motivo mucho más profundo. Y el motivo más profundo que hay es que Dios te ama y mandó a su unigénito Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para morir por tus delitos y pecados en la cruz del Calvario, para que tú no seas en el futuro condenado,
Dios no quiere condenar absolutamente a nadie, es más, quiere que todas las almas sean salvas, pero es el hombre y la mujer los que deben de decidir personalmente y libremente si quieren ser salvos o no, si quieren recibir en su corazón a aquel que les justifica, es decir, a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, mi amigo y mi amiga, si tú le recibes de todo corazón, yo te aseguro que en el futuro tú estarás justificado delante de Dios y no vendrás a condenación, porque Dios no quiere condenar a nadie. Son nuestras obras, las obras humanas. Esas obras, como he estado compartiendo, de ojo por ojo y diente por diente. Son esa obra de desquitarnos nosotros, de cuando nos hacen algo, hacer nosotros aún más. Y parece que nos creemos más listos, más poderosos, más sabios. Y es todo lo contrario. Por eso, mi amigo, si tú quieres en esta hora recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pues yo te animo, ahí a donde tú estés, que puedas hacer una oración conmigo y repetir y decir: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador. La justicia es tuya. Hasta ahora muchas veces me he tomado yo la justicia por mi propia mano, pero a partir de ahora tú eres mi justicia. Por ello te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú tienes que empezar, como te he dicho, a hacer la justicia de Dios, no tu propia justicia. Dejar que Él guíe tus pasos, que su justicia sea la que esté en tu vida. Y así vas a ver que ese amor que Dios te ha dado, va a hacer que puedas amar incluso a tus enemigos. Sabemos que no es natural lo que te estoy diciendo, sino que es sobrenatural, porque lo que tú has recibido en el día de hoy, si la has hecho de corazón, es la salvación en Cristo Jesús, y la salvación es eterna. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes, y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, oh, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está
cielos y delante del trono del Señor.